Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende ahora sí que el horario en que nos los vea. Ya es miércoles de poderosos, de poderosas. En esta ocasión nos vamos a centrar sobre un poder bastante importante, sobre el cual pocas veces se habla, un poder que obedece muchas veces a relaciones políticas. Hablo del poder notarial, de los notarios, quienes son los que dan fe, le dan legalidad a todo tipo de situaciones. Particularmente podemos hablar en muchos de los esquemas de corrupción que hablamos, el tema de las empresas a los que les dan la legalidad, los que ayudan a conformar este tipo de empresas fantasmas muchas veces, bueno, pasa por el tema de los notarios. ¿Quiénes son? ¿Cómo los designan? Hay una lógica ahí política que ha sido utilizada durante mucho tiempo los exgobernadores antes de irse, lo hizo Alfaro recientemente, lo hizo el Bronco, como que dijo que no lo iba a hacer, empiezan a regalar notarias, porque si eso las regalan a sus conocidos. Ese será el tema con el que vamos a hablar el día de hoy. Le doy la bienvenida y siempre agradezco que me acompañe la doctora Muna Dora Buchein. Doctora, ¿cómo estás, querido Ben? Muy bien, animado buenas con este noches. tema. ¿Cómo no vamos a estar animados? Bien animados, porque el tema de los notarios nos duele a todos, nos pega a todos, nos quejamos todos. No hay nadie en este país que no requiere un notario. Claro. Y nuestro invitado de hoy, el notario Ricardo Vargas Navarro, es el presidente del notariado en México. Y pues bien interesante, porque yo te quiero platicar cómo lo conocí. Pues vamos a un corte. Bueno, ahorita vamos a entrar ya en tema. Vamos a este primer corte, me platica y pues sí, vamos a tener aquí a un invitado de honor para que nos platique sobre toda esta cuestión y particularmente sobre los intentos de reforma que ha habido. Vamos a un corte, doctor. Muy bien. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Poderosos, Poderosas. Estamos con el notario Ricardo Vargas. Vamos a hablar ampliamente sobre este coto de poder, pocas veces tocado, pocas veces abordado. Yo sí quisiera iniciar hablando sobre la relación que tiene muchas veces con los gobernadores salientes. Platicábamos. Recuerdo mucho cuando Enrique Peña Nieto deja la gobernatura hacia la presidencia, hace nombramientos de auditorías que se volvió, hasta no recuerdo, una constante. Por ejemplo, Enrique Alfaro, diciembre 2024, sale de la gubernatura y fue muy cuestionado porque en los últimos actos de su administración pública fue el nombrar, el designar en notarías a hijos, el hijo del gobernador Emilio Márquez, allá en Jalisco. Esta cuestión, el propio Bronco, cuando él llega al poder, dice: yo no voy a regalar, Jaime Rodríguez Calderón, yo no voy a regalar ninguna notaría. Al final termina dando notarías a personajes ligados del poder. Y doctora, a mí sí me gustaría iniciar preguntarle a nuestro invitado esta relación que existe entre los gobernadores, qué tanto daño, qué tanto beneficio da esta práctica de dar estas notarías en los últimos, digamos, minutos, días de sus poderes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doctora Muna, un gusto. Gracias. Saludarlo, Odette también. Bueno, hay un tema importante, de una u otra manera, desgraciadamente siempre tendremos noticias negativas que pueden afectar a las instituciones, como es al notariado, como también tenemos muchas noticias positivas. En este caso, yo coincido en el tema de que desgraciadamente no hay un acceso uniforme en todo el país al notariado. Ejemplo, Ciudad de México desde 1945 es por un examen de aspirante y un examen de oposición. Un servidor presenté 18 exámenes para poder llegar a la patente en un lapso de 7 años. 18. Entonces, de una u otra manera es importante sí promover que el acceso al notariado en todo el país, independientemente que sea ley local, sea por medio de una oposición, pero una oposición rigurosa.
¿sí? Exámenes públicos y que estén sujetos a ciertos parámetros. Yo he estado diciendo ahorita en varios foros, la ciudadanía tiene derecho a las notarias y notarios mejor preparados, no a los mejor designados. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, eso es fundamental. Por ejemplo, ahorita en diciembre tuvimos en Zacatecas un atraso importante. ¿Por qué atraso importante? Porque de una u otra manera se tiene ahí un mecanismo de examen y hubieron 2 gobernadores que no hubieron notarios porque no se necesitaban. Ahorita en la exposición de motivos, el gobernador Monreal señala que sí son necesarios. Perfecto, acudamos exámenes y que lleguen las personas, hombres o mujeres mejor preparados o preparadas. Es lo que se merece la ciudadanía. Claro. Y no una facultad extraordinaria para designar notarios o notarias, ahora sí, como se acaba de comentar, haciéndole un daño a la institución, nombrando a personas pues que parecen por un criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque no tenemos un objetivo para evaluar. Sí, ¿bajo qué criterio se designa? Es correcto. Entonces, ahora sí, yo lo que digo es, a mí se me dicen, oye, tienes que estudiar estas leyes, tienes que estar al corriente en esto, tienes que tener conocimiento de esto. Vienes y todo el mundo presenta un examen las mismas 6 horas y después un examen oral, los mismos sinodales para todos, las reglas son claras. Y si aparte, Sí. y si esos exámenes aparte los hago públicos, No hay tema ¿dónde para está, nada, no? claro. Entonces, ese es un tema importante. En Ciudad de México, por ejemplo, en la oposición, son 5 sinodales, 4 notarios y una persona nombrada por el gobierno, por la jefa o jefe de gobierno, que normalmente es un catedrático, en los últimos ha sido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, cada sinodal pregunta 20, 25 minutos de lo que quiera. Teórico, práctico, de civil, de agrario, de fiscal, de prevención del dinero, de mercantil, lo que sea. Y después de eso, se abre el sobre con la solución del sustentante y se da lectura en voz alta a su solución. Entonces todo el mundo se entera de lo que dice su solución. Y de ahí el sínodo se encierra a deliberar y da una calificación. Una calificación de 64 o menos es reprobado, no apto para presentar examen en un año. De 65 a 69 es no aprobatorio, pero puede ir al siguiente examen. Y de 70 para arriba es aprobatorio y solo el más alto se la lleva. Por ejemplo, yo cuando gané la notaría éramos 32. Tuve que ser el mejor de 32. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera es lo que uno busca. Entonces, ¿qué es lo que se ha platicado? Y lo hemos platicado ampliamente con la doctora Muna, y que se tienen más de un proyecto legislativo y que el Notariado Nacional aprueba, tiene que necesariamente haber una reforma en que todo el acceso al notariado a nivel nacional sea por medio de examen, no por un privilegio que pueda tener el Ejecutivo local. Con eso estamos completamente de acuerdo. Totalmente. Si en eso vamos a terminar en que haya una ley general en términos del 121 constitucional, respetando las facultades del 124 con la repartición de competencias, estamos de acuerdo con ello, junto con otros temas que podemos platicar, pero el primer tema es eso, y de hecho fue uno de los temas que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus ejes de campaña, sí, claro. y en los 100 puntos que ella tocó, también hace mención al notariado en ese sentido. Entonces, los notarios estamos para servir, nos debemos a la ciudadanía y estamos para apoyar a las autoridades. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Teniendo notarios preparados, capacitados. Otro tema que nosotros proponemos es capacitación obligatoria. ¿Sí? Es absoluto. Yo decía al inicio del programa que quería comentarles cómo tuve el gusto de conocer al notario Igualmente. Ricardo Vargas. En la campaña precisamente, no en la campaña, estaba en campaña la presidenta, pero nosotros tuvimos a cargo con Javier Corral y el grupo de colegas la elaboración del plan anticorrupción. Y una de las principales preocupaciones de la doctora Sheinbaum era precisamente la función social del notariado. Las quejas elevadas por corrupción, por cobros de más, las empresas fachada que había descubierto, que lo comenté con él, no lo descubrí, se descubrió en las auditorías, pero que no eran novedosas y que había, a través de esas designaciones discrecionales que hacen los gobernadores, sobre todo en el Estado de México, en Tabasco, en Guerrero, en ciertas entidades donde hay más pobreza, fíjense, y mayor delincuencia, una serie de acciones y de notarios que no solamente no tenían ni siquiera la formación ni el perfil, que traían una deformación, déjenme decirlo de esta manera, conocida por señalamientos criminales, y aún así los nombraban. Y en este contexto, ¿cómo se podría mejorar la actividad? Entonces, el notario Vargas era vicepresidente, ¿verdad?, del colegio, secretario académico,
inmediatamente dijo, oigan, pues nosotros estamos en esto, y yo ahorita que tome posesión quiero, y empezamos a platicar de estos temas que para nosotros era parte de lo que necesitábamos integrar en el programa de la presidenta. Así lo hicimos, integramos ciertas posturas y en las que no estuvo de acuerdo también lo discutimos. Ya no queda en nosotros, ¿no? Sino quien está acá. ¿Qué pasa ahora que empezamos o lo empiezo a escuchar? Parte importante es que si quiero a los mejores notarios, que no estén vinculados al gobierno, que sean independientes, que sean éticos y decentes, tiene que ser con oposición. Pero la oposición no estamos hablando de un partido político, ¿eh? Oposición es un examen como un concurso en el que de veras, pero este sí tiene que ser de verdad. No como los que luego hacen en las plazas de gobierno que está a modo, no. Esto sí tiene que ser de verdad, con esta publicidad que nos comenta el notario y en donde aseguremos los mejores perfiles. Y ahora que veo que Zacatecas en un fast track está contraviniendo el sentido social de la presidenta y es un reto, yo digo, bueno, pues ¿qué nos pasa, no? O sea, ¿cómo es posible que estemos retrasándonos en lugar de que se abra y que esa sí sería una reforma importantísima constitucional para obligar a todos que sea un examen de oposición abierto y que no sea nada más cerrado entre el mismo club de Toby? No. Tendrían que generar un mecanismo que nos ayudara con certeza, con profesionalismo. Si el notario dice que hizo 18 veces el examen, o sea, 18 veces, díganme quién aguantaría 18 veces hacer un examen. Te habla de tenacidad, te habla de que tengo resiliencia, te habla de que quiero ser el mejor. Bueno, eso necesitamos, porque parte de la ética va vinculada a que sean los mejores y que le quitemos las manos a los gobiernos o nos salgan como aquel de Coahuila, ¿no? Que ya tenían el reparto de las notarías. Sí, es una vergüenza, Cortés, ¿no? Es una vergüenza. Y finalmente, ¿quién paga el pato? Bueno, pues todos los, fíjate que de las mejores columnas que he tenido en Sin embargo, y véanlos, por favor, los notarios y la legalidad, hace como 2 años que la hice. No, hombre, más de 100,000 vistas y una de quejas y una de dolencias. Creo que nos ayuda mucho a acercar al notariado en esta función. Es correcto, social. digamos. Estoy consciente que efectivamente podrá haber notarios o notarias que tengan algunas conductas indebidas. Sin embargo, no hay que perder de vista que la gran generalidad del actuar de los notarios es correcto y es lícito. Desgraciadamente los malos comportamientos pues afectan a la institución. Sí, caminan más. Entonces, de una u otra manera, yo lo que veo es que tenemos que trabajar desde el Notario Nacional y lo estamos haciendo en diferentes perfiles. Uno, tenemos que ser notarios de territorio, no de escritorio. Tenemos que salir más con la ciudadanía, acercarnos con la ciudadanía. Tenemos programas como, por ejemplo, septiembre, mes del testamento. Ahorita con la Procuraduría Agraria traemos un programa intenso de ir a hacer asesorías, pero principalmente testamentos agrarios a los centros de atención agrarios. Es decir, a los ejidatarios, a los avecindados, a los comuneros, a acercar. Hay un proyecto súper interesante con el procurador Víctor Suárez, el procurador agrario, que de subir de 30,000 en testamentos en un sexenio subamos a 300,000. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Yendo al territorio con las personas, no esperando que lleguen a nuestras oficinas. Claro. Esa es una realidad. Otro tema muy importante y el eje de la columna vertebral de la presidenta Claudia Sheinbaum es la vivienda. Los puntos 48 y 49 nos están hablando originalmente de más o menos 1,800,000 viviendas. Ahorita estamos arriba de 1,900,000. ¿Por qué? Tenemos 600,000 viviendas que va a construir el Infonavit para los trabajadores asalariados. Tenemos 600,000 viviendas por el lado de Conavi para los trabajadores no asalariados hasta de 2 salarios mínimos. Ojo, es un mercado de vivienda que no existía. Era una deuda social. Entonces, el programa de la presidenta va destinado justamente a esas personas que no tienen acceso a una vivienda, que lo van a tener. Y no importa si eres asalariado vía Infonavit, eres no asalariado vía Conavi. Y eso además lo va a escriturar INSUS, que es lo que era Coret, más o menos va a regularizar alrededor de 600,000-700,000 viviendas. Y el FOBISTE sobre 100,000. Entonces estamos hablando ya de 1,900,000 viviendas en el sexenio, que la verdad ya nos quedan 5 años porque pues ya pasó uno, aunque obviamente están en proceso de construcción. Nosotros en diciembre, Conavi nos solicitó la participación en 124 sorteos, en 48 horas, en 151 municipios, y se atendieron los sorteos de 35,000 viviendas en 30 estados. Se atendieron los 30 estados por el Notariado Nacional, haciendo las fes de hechos de manera gratuita. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tenemos que tener ese servicio social, ese sentido social con la comunidad. Entonces, así como tenemos noticias
que desafortunadamente que si dan notarías de manera subjetiva o unilateral, como vamos a tener algún actuar de algún notario inadecuado, pues bueno, también resaltar de manera importante que sí tenemos una cercanía, que sí tenemos un compromiso social, que somos notarios de territorio, no de escritorio. Pero eso fue ahorita. Bueno, yo creo que históricamente ha sido así, sin embargo... Porque yo no recuerdo que hubiera estas campañas. En efecto, tiene que ver que la presidenta es su programa no, la vivienda definitiva, sí. Bueno, dividirá yo entre la respuesta una. El programa de septiembre en vez del testamento tiene más de 20 años y México es referente internacional. El tema de que el notariado ha hecho función social creo que también ha estado ahí constantemente. Yo llevo trabajando en notaría 31 años y me ha tocado. De una u otra manera, lo que ahorita pasan son dos cosas. Una, tenemos que hacer una campaña agresiva desde el notariado, haciendo presencia en la sociedad, así como las autoridades son de territorio, los notarios somos de territorio, no solo de escritorio. Y otro tema muy importante, el programa de la presidenta pues obviamente no tiene precedente, entonces tampoco tiene precedente en el notariado. No, exactamente, teníamos que acercarnos. Y a mí, por ejemplo, Pepe Iracheta, que era el doctor Pepe Iracheta, que era el director del INSU, soy subsecretario en SEDATU, a mí me gusta mucho platicar con él y tocar el tema, porque a mí se ve, Ricardo, por ejemplo, desde INSUS, se tienen alrededor de 8 millones o 9 millones de inmuebles por regularizar. Y ahorita se van a regularizar 600,000. Estamos hablando que no llegamos ni al 10% de la deuda histórica. O sea, el enganche nos está quedando chico, sin embargo es un esfuerzo monumental. Entonces, el que es importante que obviamente todos esos procesos pasan por notario. Yo lo que sí manifiesto es, el notariado tenemos de una u otra manera la marca registrada de hacer escrituras, tenemos la experiencia, tenemos el personal, porque ojo, un tema muy importante, el notario es una función pública, pero delegada en un particular. Claro. Un particular que paga oficina, ya sea paga renta o paga el predial. Por su cuenta. Más, ojo, en promedio las notarías tienen sobre 25 empleados. Estamos hablando que somos una fuerza laboral de alrededor de más de 120,000 empleados sufragados por los notarios. Somos alrededor de 4,500 notarios a nivel nacional. Entonces, y derivado de eso hay que tomar en cuenta que los notarios mantenemos nómina, pagamos estos sueldos, pagamos luz, pagamos predial, pagamos insumos y demás. Bueno, también como muchas empresas, ¿no? O sea, me no queda son claro, únicos o como nosotros, me queda claro, pero yo lo que me refiero es, por ejemplo, si a mí me dijeran, oye, es que fíjate que así como de una u otra manera con el Poder Judicial pasó tal situación, cuidado, el Poder Judicial ya le costaba al Estado. Mucho. Los notarios no le costamos al Estado. Entonces nosotros sufragamos nuestras propias oficinas. ¿Sí? Nosotros sufragamos nuestras oficinas y sufragamos todo lo que eso representa. Entonces, eso es importante. Entonces, de una u otra manera, yo lo que veo es, efectivamente hay que tomar en cuenta que tenemos la marca registrada de hacer escrituras y, por ejemplo, en el ámbito local somos muy queridos en el ámbito fiscal. Me lo explico. El principal ingreso de los estados es el predial. Y ese se regulariza por medio de notario, las nuevas cuentas pasan por notario, no se puede escriturar un inmueble si hay adeudos de predial o de agua. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pues déjeme decirte algo ahorita, que es bien importante. Me ha tocado investigar casos, que son por supuesto corporativos, de personas que contratan para ello, sobre el impuesto. El impuesto predial se negocia en las mismas entidades locales, porque hay una mafia del impuesto predial. Ahí está el caso en los municipios. El caso de Huatulco. Ese es un ejemplo. Y hay decenas. ¿Y saben quiénes? Los más ricos, los que se están pudriendo en lana. Y cuando ustedes llegan y hacen lo correcto, pues el impuesto predial no ha subido. El tema aquí, fíjate, inclusive ahorita hay estaba yo discutiendo con un colega el día de ayer, de que los municipios dicen que como no pueden colectar mucho impuesto predial, por eso ha aumentado la delincuencia, lo cual yo no estoy de acuerdo con esa teoría. No, absolutamente no. O sea, yo lo que veo es, por ejemplo, pongo el ejemplo de Ciudad de México. En Ciudad de México hay clases, hay categoría, se ve el inmueble, etcétera. Entonces, de una otra manera es que hay los parámetros. Ojo, que si se utilizan los parámetros, ahora sí que para hacer un poco laxo, que si le bajo la categoría, que si le bajo los niveles, Guerrero es un ejemplo, es otro caso, ¿no? Pero digamos, eso no pasa por el notario. O sea, yo lo que refiero es que el notario ayuda a tener las cuentas al corriente para poder otorgar escrituras. Otro tema, en el ámbito principalmente municipal y si no estatal, es el cobro del impuesto de adquisición, conocido como ISABI, traslado de dominio ISABI. El notario, el 99% de los casos, el que lo cobra, calcula, cobra y entera.
también los derechos de registro público. Y de una u otra manera, como patrones, participamos en el impuesto sobre nóminas, el 2, el 3%, lo que corresponda. Entonces, de una u otra manera, sí, insisto, somos una función pública delegada en un particular, que lo que debería de ser es que ese particular, sea hombre o sea mujer, llegue por unas reglas uniformes, con un examen y demás. Entonces, son de las cuestiones que yo sí quiero contar, porque efectivamente no va a tapar el sol con un dedo, claro, respecto a que han habido comportamientos que no son correcto, pero yo lo que sí quiero dejar también solamente es que la mayor parte de los noteros tenemos un actuar correcto, porque simplemente el tránsito inmobiliario depende de las notarías. No, eso sí, yo no quiero, ¿sí? Ahí sí, no te voy a discutir, pero fíjate algo bien relevante. Vamos a ponerle que para mí los notarios de la Ciudad de México son de los más éticos, sin duda alguna, porque tienen ese referente de cómo llegan, la etiología, su historia, se conocen. Hay un parcito, unos 2, 3, 4, que ya se sabe que no son. O sea, en otra de las investigaciones, el ISAI, notarios en Nuevo León, 2 aquí en la Ciudad de México, 1 en Veracruz, ahí tengo el dato, otro que falsifican y están en la industria de que le cobran al cliente lo que tiene que ver con el ISAI, y ya están de acuerdo con la mafia de los registros públicos de la propiedad. Estos son los que yo conocí, faltan los que no conozco, que son miles. Y no se entera el dinero. ¿Quién pierde? El municipio. ¿Quién pierde? La ciudad. ¿Quién empieza? La autoridad. Pero todo eso tiene que ver en cómo se han nombrado y por qué los han tolerado. Claro. Y a pesar de que están denunciados, no hablo de los de aquí, de estos, pero nadie ha hecho nada. ¿Qué pasa con esto? ¿O por qué también el notariado, cuando sabe, porque sí se conoce, no es como sabemos nosotros quién es corrupto y quién no en el sentido, ¿por qué no hace nada en este sentido para eliminarlo? Digamos, hago dos comentarios rápido, ojo. Efectivamente, yo sí resalto el nivel de Ciudad de México en el forma de acceso, pero en toda la República tenemos notarios bastante capaces y notarios y notarias que son correctos en su actuar y que se capacitan continuamente, que es la razón de ser del Colegio Nacional. Sí. Un tema importante que yo veo es, de una u otra manera, por ejemplo, los impuestos deberán de tener, como tiene la línea de captura, deben de tener código QR, deben tener mecanismos. En Ciudad de México, las autoridades verifican el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque nos dicen, oye, esta línea de captura ya se usó, o de una u otra manera, fíjate que este código QR no es correcto, o el código barras no es procedente. Entonces, obviamente algo que tenemos que hacer es, a nivel nacional, migrar, que muchas veces en los municipios desgraciadamente hay esas carencias de recursos humanos, materiales y demás, para poder tener accesos tecnológicos y que se puedan validar los pagos. Imaginémonos que a una persona le digan, oye, no te inscribo en la escritura porque el pago no lo puedo acreditar como auténtico. Yo no voy a juzgar si es falso o no. No lo tengo acreditado como auténtico, no te inscribo. Entonces va para atrás. No, pero aquí, por ejemplo, los casos que yo vi, tenían su escritura y pasaron 2, 3 años y les requirieron el impuesto. Oiga, no, yo se lo enteré al notario, ¿dónde está? Aquí está todo esto, no, pues no está enterado. Sí, y lo que quiero yo ver es que hay una evidencia de que hubo un pago no auténtico. Ah, claro. Sí, no. Que es a lo que voy. Sí. Entonces, si esos casos se detectaran, y están, está todo eso. Entonces, yo lo que veo en ese caso es, pues podemos ir de la mano con ciudadanos, colegios de notarios y demás, e ir a plantear con las autoridades esos temas para ver de qué forma se pueden tomar soluciones. Sí, porque yo aquí no tengo los notarios locales duda de que de una u otra manera, desde el notariado nacional y los notariados de los colegios, no estamos para solapar actitudes de ese tipo, ni lo debemos de hacer. Entonces, a mí más bien si me dijeran, oye, aquí está esta información, ok, hagamos equipo y vayamos juntos a ver qué podemos hacer al respecto. Obviamente, ¿qué necesitamos? Como todo, oye, fíjate que me volaron el celular, fíjate que me asaltaron. ¿Levantaste denuncia? No. Pues desde ahí tenemos un tema. Aquí yo más de eso, ¿qué tenemos que hacer? Darle continuidad a los procesos. O darle vista a la autoridad. Claro. Y podemos trabajar de la mano con el ciudadano afectado, con los colegios, para de una otra manera ir también con las autoridades. Y ojo, es uno de los temas importantes. Nosotros desde el Colegio Nacional, de los temas que planteamos que debería de haber en toda la República, y esto es producto de lo que vimos en la plataforma de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, del plan anticorrupción, de escuchar ciudadanos, de escuchar legisladores, de escuchar autoridades, es que tenemos una serie de propuestas que podrían ir en una reforma en ese sentido al notariado. Y por ejemplo, en ese sentido, nosotros recomendamos que todas las leyes del notariado prevean
que las autoridades tengan la facultad de revisión a las notarías. Claro. ¿Sí? Yo sí quisiera, aprovechando Claro. ahorita que está haciendo este planteamiento, a ver, por ejemplo, nosotros publicamos en septiembre pasado, en el contexto específico, a don Augusto López Hernández. Sabemos que gobernador de Tabasco, pero también de una familia de notarios. Payambé, su padre fue notario, y de hecho él dio a lo largo de López Obrador en sus inicios en la política, ayudó a dar fe de distintas cuestiones. Ya como gobernador, posteriormente secretario de Gobernación, se metió en el tema de que él estaba ahí ejerciendo dos funciones que no tuvo que haber ejercido. Pero bueno, además de eso, sabemos que él, por ejemplo, le dio a la familia de Hernán Bermúdez Requena, hoy detenido por vínculos con el crimen organizado, registro más de 10 empresas. Hago este planteamiento por lo que está mencionando. ¿Qué hacer en estos casos cuando se trata de figuras políticas con un notario de poder y por último, y actúan digamos, no de una manera ética? Usted dice, hay que dar vista en esta cuestión a las autoridades, y de ahí ligarlo a esta reforma que está planteando usted, que se les vigile, y también si nos puede hablar, para que no vuelva a ocurrir, y también para hablar por qué, si nos puede adentrar más de esta reforma, que ya desde 2018 ahí había intentos. ¿Por qué no salió esta reforma? Correcto, a ver, voy para atrás, son varios temas. Uno, sí. Lo del senador Adán Augusto, exsecretario, notario y demás, yo, digamos, no tengo evidencia de nada al respecto. Claro. Sin embargo, puedo emitir algunos comentarios. Adelante. Ejemplo, en la cuestión referente a que yo creo que si se decía que en su notaría se hicieron actos, él teniendo un cargo público, ojo, normalmente las leyes prevén que haya licencia, ya hay un notario que actualiza, que actúa en sustitución. Así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que más bien ahí lo que pasó fue que el notario, que conforme a la ley local actuó en su protocolo porque él estaba en licencia, es donde se otorgaron los actos. Y a mí me queda claro que finalmente el titular de la notaría de Celo, que el acto se haya otorgado con el otro notario, ellos deben de tener un acuerdo de cómo se distribuyen el ingreso, pero a mí no me sorprendería que la mayoría del ingreso siga siendo el notario titular, ¿no? Porque sin él no habría el tema, ¿no? Entonces ese es un tema que yo considero, y por eso digo lo que, por ejemplo, dice mi ley del notariado de Ciudad de México, y que es un tema a tomar. Otro, el tema, por ejemplo, que lo hemos platicado ampliamente, el tema de estas factureras que llegamos a los CEFOS, estas empresas factureras de operaciones simuladas del 69 y una serie de cosas. Hay un tema bien importante. Voy a ir yo con el juez del registro civil a decirle que porque él registró al Chapo, él es culpable de los actos del Chapo. No. Ok, yo también soy el registro civil. Así es. De las sociedades. Claro. Y se inscriben en el registro público. Lo que haga el niño saliendo de aquí, yo no lo sé. Ojo, pero ahorita contesto un lado porque quiero contestar del otro lado también. Sí, claro. Entonces yo de una manera lo que digo, ok, yo no sé cómo se va a portar el niño saliendo de aquí, como salió también el producto de todo el proceso de gestación, el niño de la mamá, cómo se fue a portar. Entonces, yo estoy de acuerdo en que de una u otra manera el notario ahí, en ese sentido, no tiene responsabilidad. Pero sí tenemos responsabilidad en otros sentidos, y eso es bien importante. Nosotros tuvimos la semana pasada la oportunidad de tener una plática con Elisa de Anda, que es la presidenta de Gafi. Acción de Grupo de Acción Financiera Internacional ya nos ha dado unos conceptos que a mí se me hacen muy importantes poner sobre la mesa para llegar a nuestras obligaciones, porque sí tenemos, Ejemplo, ella dice, a ver, los del sector financiero, el grupo financiero ya tiene reglas muy robustas y que vienen trabajando de muchos años. Sin embargo, los chicos malos, por ponerles un nombre, son creativos, y algo que yo les reconozco es que sí están organizados. Sí, bien. O sea, la delincuencia organizada sí está organizada, es correcto. y si le sumamos eso a la creatividad, tenemos un tema. Y son de las cosas que nos ha comentado Elisandra, dice, ok, no se quedan sin trabajar, buscan espacios donde colocarse. Y por ejemplo, ella habla de una figura que es el gatekeeper, este portero, del vigilante de los sistemas. Y dice, y ahí hay que tener cuidado, en especial con figuras como pueden ser notarios, abogados, contadores, estructuras y fideicomisos. Porque por ahí es por donde se pueden meter este tipo de negocios. Sí, yo me acuerdo que ella recién entró a la presidencia de GAF, hizo un artículo muy interesante que decía, ojo,
Anteriormente los chicos malos iban y con los costales de efectivo compraban un carrote, una obra de arte, una casa. Hoy no. Hoy buscan estructuras complejas de cómo el dinero ilícito lo vuelven lícito haciendo grandes estructuras y los hacen negocios. Los bancos. Sí, estas empresas. Ese es el gran problema. Entonces, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Y yo no quiero ahorita denostar ninguna profesión, pero lo quiero poner como ejemplo. No, es que es importante para entender. Ejemplo, si a mí vienen y me dicen, oiga, fulano de tal, ¿cuál es su ocupación? Chofer. Oiga, fulanita, ¿y cuál es su ocupación? Recepcionista. Y 100 millones en la empresa. Y constituir una sociedad de 100 millones, permítame tantito. Eso nos pasaba. Yo tengo que tener claro, no solo la identificación de la persona, sino el saber de dónde viene y a dónde va el dinero. Ir más allá, exacto. Esa es la debida diligencia, que es lo que está pidiendo ahorita Gafi. Y es lo que están evaluando en México ahorita. La debida diligencia. Y la debida diligencia la debemos de tener los gatekeepers. ¿Sí? Oye, y eso mismo debería operar para los candidatos, ¿sí? Y todos. ¿Con quién me estoy yo lo que me refiero es, yo tengo que tener esas, y por eso es la riqueza del notario. Así es. De, oye, me entrevisté con la persona, tuve esta sensibilidad, vi esto, pedí papeles, vi una constante situación fiscal, veo cuál es su domicilio, veo una serie de cuestiones que la lógica me va a llevar a decir, oye, espérame, tiene lógica. Raro. Ojo, yo voy a poner un ejemplo. Si en un banco una persona está acostumbrada a manejar todos los meses 10 millones, el que un mes tenga 15 no es actividad sospechosa. Claro que no. Pero si esa persona en vez de 10 millones tiene 50 un día, espérame. Ese es el comportamiento anormal. Claro. Una persona que normalmente maneja en su cuenta 50,000 pesos, de repente tiene 500,000, espérame, ahí hay una es una alerta, claro. ¿Estamos de acuerdo? Es como funcionan los alertamientos. Oye, eso me hace recordarme, déjame interrumpir, en una de las empresas que revisé que se dio en gobierno, porque sí es bien cierto, como dices, que el notario no sabe qué pasa con la empresa que crea, sin duda alguna, ahí sí. Pero hay notarios que expresamente están dedicados a crear empresas fachada. Esas, ojo, esas. Y tenemos la lista, lo publicamos entonces en la fiscalización. Y contra eso actuemos. Había una en lo particular que me dio una risa porque decía, se presenta conmigo la señora, hagan de cuenta, Martina Pérez Robles. No sé el nombre, que dice ser analfabeta, originaria de no sé qué, lo primerito, ¿no? Y viene a integrar y aportar una sociedad con 100 millones de pesos, pues me acordé. O sea, analfabeta, no saber leer y escribir, o sea, de entrada... Es el tipo de cosas, yo por eso dije, no quiero estar en ninguna opción, pero es tener el perfilamiento de las personas. Ese es un tema bien importante, porque de ahí es donde las cosas van a empezar, pero tenemos otro tema que hay que atender. Ajá. Ricardo me pone muchos peros. Me voy con el de enfrente. Claro. Tenemos un problema. Eso es una falta de ética y una fuente de problemas. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uniformidad. Claro. Uniformidad de controles, uniformidad en la aplicación de la ley, etcétera. Eso es fundamental. No va a pasar con ninguna. Claro, la ética, así debería de ser. Claro. Ojo, y normalmente eso pasa con los bancos, ¿eh? Sí, en muchos aspectos. El banco es el nexo, claro. ¿Sí? De que dicen, oye, fíjate que no eres sujeto de crédito, no eres sujeto de crédito. Y viene uno con todo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, aquí lo importante es eso. Entonces, yo lo que digo es que obviamente tenemos que ser más robusto nuestro sistema de una otra manera de prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo y, ¿por qué no, también como el Instituto de Contadores Anticorrupción? ¿No? Entonces, es importante tener todo eso en el radar. Entonces, yo como lo veo es, efectivamente, han pasado cosas, y a mí me gusta ver para adelante, no por el retrovisor. No, pero te sirven de contexto para son prácticas que evitar, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui la última generación en paz descanse del padre Villoro en la Ibero, y el padre Villoro fue de los fundadores del departamento y nos decía, es que el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por conceder las soluciones justas a los problemas sujetos a la realidad histórica. Yo tengo que entender cuál es mi realidad histórica para saber cuáles van a ser las soluciones a esos problemas. Humanizar el notariado. Esto es dinámico. Claro. ¿Sí? Y el que no lo quiera entender tiene un problema. Como dices, si los chicos malos son dinámicos, tú tienes que ser más dinámico, ¿no? Vamos a pensar. Yo lo pongo, por ejemplo, no sé si han visto en redes sociales, hay un video que a mí me gusta mucho, que yo lo utilicé ahorita para socializar con esos temas que traemos del entorno y la actuación digital notarial, que llega, por ejemplo, pues, ya no es marca Blockbuster, ¿no? No estamos preocupados, la gente va a seguir queriendo sus videos. Y llegó Netflix y para atrás, ¿no? Claro, y así podemos seguir. Oye, es que fíjate que tal cosa. Pero es que las resistencias tienen que ver con la corrupción. Y la inteligencia artificial nos vino a sustituir.
Oye, fíjate que, por ejemplo, un periódico, oye, Sí. que fíjate que cómo ves los medios digitales. Los periódicos dijeron, no, la gente va a querer seguir leyendo su periódico, ¿no? Claro. Y así siguen habiendo infinidad Resistencia, de cosas que, ojo, no es que una sustituya a la otra. Hubo casos que sí, pero otros, por ejemplo, los periódicos, a mí me sigue gustando ver el periódico Claro, papel. sí, a mí Mi papá también, pero de una otra manera habrá quien quiera y tenemos que atender todos los sectores. Claro. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, yo lo que me refiero es, sí tenemos que ir avanzando porque últimamente la pandemia nos enseñó muchas cosas. Bastantes. Y por otro lado, los avances tecnológicos, perdón, nadie los imaginaba. Lo que creció en Nadie. Internet, lo que crecieron redes, lo que creció la inteligencia artificial y un sinnúmero de cosas, perdón. Tenemos Cambió que el irnos, mundo, cambió. tenemos que irnos ahí ¿Y cuáles son las adelantando. propuestas que tú crees hoy día que podrían ser? Porque también hay una cosa que a mí me parece relevante. Pareciera que nada más queremos atender como parte de justicia social al sector más lastimado del país. Pero también hay un sector clase mediero, que estamos Hay que en el atender a trabajo todos. diario. ¿Por qué no se hace un mes de las donaciones, por ejemplo? Bueno, O se sea, puede hacer, yo lo que veo, todas las propuestas son bienvenidas y se analizan. Yo como lo ves, por ejemplo, hay entidades que tienen el mes de la voluntad anticipada, pero no todo el país tiene voluntad anticipada. Y ahorita la voluntad anticipada... Eso sería importante también legislar. Que ojo, que la voluntad anticipada, por un lado, ya ahorita quedó de lado con todo este tema de la discapacidad y los medios de apoyo que habría que analizarlo. Pero yo lo que me refiero es, podríamos hacer eso, pero yo más bien buscaría que se hicieran programas en el sentido de socializar en todos los niveles. Oye, si es clase media, si es clase baja, si es clase alta, si es empresas, sí. todos, porque ojo, nosotros por un lado en el Colegio Nacional les pidiendo a los notarios y a las notarias, oye, necesito que participes en los programas sociales, necesitemos que esto no lo cobres. Bueno, Claro. ¿y de dónde voy a pagar mi nómina? Porque también tenemos que atender ciertas pero cosas es importantes. un lapso. No, por eso, Eso es pero por eso, yo entiendo y esto lo pido. ¿Qué tengo que dar a cambio? Oye, pues espérame, ¿por qué no pensamos también que el notario también pueda hacer, hagamos, a mí se me hace muy importante, una campaña de regularización de sociedades? ¿Quiénes presentan ejemplo, su balance anual? eso es ¿Quiénes regularizan sus importante, que poderes? luego no ¿Quiénes tienen saben sus ni libros de estén- actas? así es. ¿Quiénes tienen, etcétera? Oye, regulariza Fíjate, los movimientos eso sería muy societarios y interesante. corporativos Sí, de tu sociedad. sí. Y eso es trabajo para el notario y la Claro. gente tendrá todo seguro. Y te ayuda, También y te ayuda a agradece regularizarlo. uno. Por supuesto. Claro. ¿Sí? Es una. Dos, oye, fíjate que hay leyes como la ley de medios alternativos de solución de controversias. Vuélvete mediador y también dedícate a hacer mediaciones o ser conciliador o un medio alternativo de solución de controversias. Ahí No, pues está. con el de sociedades, imagínate. ¿No? Entonces, vamos a ir buscando. Igual, por ejemplo, hay una figura de los prestadores de servicios de certificación privados que tiene Secretaría de Economía. Bueno, ¿por qué los notarios también? ¿Por qué no nos podemos volver un PCC y que a la vez de una otra manera también se tenga ahí un ingreso? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es una de las obligaciones desde el Consejo del Colegio hacia el notariado? Me Oye, gusta esta te voy a pedir, creatividad. por un lado, sí que participes en programas sociales, sí que tengas función social, Pero sí que tienes. tengas vocación social, Claro. sí que salgas al territorio, pero también te voy a dar nicho de trabajo. Ah, claro. No te voy a pedir todo, porque entonces esto no va a funcionar. Pero fíjate esto que La acaba reforma. de decir. Es una propuesta que al gobierno no se le hubiera ocurrido porque está viendo cómo hace el SAT. No, esto de las sociedades es un mundo de gente que está rezagado, que Sí, de regularización, que muchísimos por ni ejemplo. saben que lo Y la tenían gente que se hacer. entiende, se y sí entera están cuando alegres. quieren vender un inmueble, cuando quieren pedir un crédito o Exactamente. algún otro movimiento corporativo. Exactamente. Es Son el cuestiones tema. que Porque no falta también estamos socializar. informados. Definitivo. Igual. Eso sería un gran Nosotros, programa, ¿eh? dentro del tema de la reforma, proponemos que, por ejemplo, que en todas las leyes del notariado, en el ámbito local, desde esta ley general, se regulen varias cuestiones. Una, platicaba yo ahorita de las visitas, ordinarias y especiales. La ordinaria 1 o 2 veces al año y la especial venga porque la pide el colegio, porque viene una queja, porque la autoridad lo considera pertinente. Yo voy a poner un ejemplo que se me hace muy bueno. En Ciudad de México, los notarios tenemos la obligación de darle una fianza hasta X tope para garantizar el dinero que tenemos de los ciudadanos bajo custodia para pago de impuestos, derechos y demás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la ley dice que puede ser el colegio de la Ciudad de México quien otorgue esa fianza por el notario. Y por regla general, el colegio la da. A mí el colegio me cobra una cantidad y no es que el colegio sea una institución afianzadora. Se constituye en mi fiador. Claro. Y en caso de que un notario tenga un comportamiento de una cosa indebida, se hace valer la fianza y el colegio tendrá que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ojo, el colegio tiene la facultad en base a parámetros objetivos de no afianzar. Si yo quiero ver que el colegio le diga a la autoridad, a este notario no lo afiancé, ¿Por qué? yo le mandaría mañana una inspección. Sí, porque O sea, no, para claro, afianzar. O sea, porque no estás desde ahí- metiendo las es lo manos primero ahí. que estás pues sí, haciendo. o sea,
¿no? Ese es un tema. ¿Y qué pasa? Que están en el mismo esquema de corrupción. Pero eso solo es en Ciudad de México. Eso hay se varias tendría que entidades llevar. que lo tienen, yo lo entiendo, pero una propuesta también sería, a ver, ¿por qué no buscamos un tema de que, Claro. que el notario garantice con una fianza actuar? Otro tema, insisto, lo de las listas. Otro actuar es... Desgraciadamente, en muchas entidades, cuando un notario fallece, renuncia o pierde la patente, pero pensemos en el fallecimiento que es de mañana. La heredada. No heredada. Se queda ahí la notaría. No, pero los asuntos sin cerrar. Sí. No, los asuntos sin cerrar. Ciudad de México tiene un procedimiento de que hay un notario suplente, que es otro titular, que tiene que ir a cerrar. Eso está pero bien. van a asuntos que se van a quedar pendientes. Pero imaginémonos que hay entidades de la República que el protocolo se le entrega a la autoridad y cuando llega un nuevo notario dentro de 2 años empezará el ciudadano, ¿por qué se quedó en el camino? Es correcto. ¿Por qué se quedó? Oye, y mi escritura, yo pagué, yo esto, yo aquello. Sí, se queda tirado el asunto, Ese ¿no? es el tema. Que haya un procedimiento de cierre de protocolos. Pero ese tendría que hacerlo un notario, otro notario titular, definitivo. Y responsable, y tiene que tener un plazo, Sí, y tiene que haber una definitivo, supervisión. aunque van a haber cosas que quizás no van a poder haber plazo dentro del plazo, pero veamos qué pasa Y después. que está supervisado. Es correcto. Para que entregue, es como una entrega-recepción. No, y se hace una entrega a la autoridad. Así es, Entonces, ese es un tema bien importante. Otra, que en todas las entidades hay un arancel. ¿Sí? Y que no hereden a así los y otra hijos acá? las notarías. Es que yo lo que veo es lo siguiente. En los Si el estados. hijo accede a la notaría porque en un concurso ganó, No, felicidades. hablo en los estados. Por eso, Sí, pero sabemos que no que es no se le así. hereden al hijo porque tampoco Sí, se le hereden al compadre. O sea, Sí. es más bien que no se le hereden a nadie. Que no se le hereden a Ese es nadie. el tema, No, que que es el lleguen tema por de la examen. exacto. Que llegue por Así es, examen, ¿sí? así es. Ojo. Hay hijos de notarios en todas las entidades que son personas capaces, que han hecho sus esfuerzos y que hacen, y muy loable que ahí estén. Los que Mientras- ganen pero porque que sea por sí. así es. Por así es. oposición, no Definitivo. por ser o no hijo. Yo Pero tal cual. aquellos que llegan Así y es. ya se la dejé, y llegas y tienes, a mí me ha tocado tener que corregir escrituras de 3 hojitas que son de donación, ¿verdad? Que tienen 50,000 errores. Digo, ¿cómo Híjole, pudieron pues, dejar ahí a qué mala este? Lo Sí, entiendo, pero es digamos, cierto, ahí el es tema. cierto. Y ojo, una propuesta que traemos es, a ver, ahorita lo estamos logrando con el Infonavit, por ejemplo, que haya un arancel universal en toda la República para la vivienda del bienestar. Eso es cierto. Oye, vamos a poner, son viviendas de 600,000 pesos que cuesten 6-7,000 pesos, independientemente de los derechos y impuestos que son locales, 6-7,000 pesos el honorario del notario. ¿Sí? Y que todas las facturas del notariado nacional tengan que ser por la misma cantidad. Así le pones Sí, en porque lo igualdad que de aumenta es la circunstancias. Igualdad de cantidad, circunstancias. Y ojo, con otro tema. Nos pasó ahorita con los sorteos de CONAVI. Oye, hay municipios que solo hay un notario, solo hay 2 notarios y hay 300 viviendas. Oye, te van a mandar 300 viviendas. Tienes que pagar vas a cobrar un costo preferencial, pero finalmente te da para sacar los gastos, cumpliste la función social y veamos cómo trabajamos lo demás. ¿Sí? Es uno de los temas que hay que trabajar y atender. Entonces, con Infonavit traemos un convenio que las primeras 474,000 cancelaciones de hipoteca van a ser de 2,200 pesos. Y las siguientes 2 millones de a 2,000. ¿Sí? Eso es un gran número. ¿Para qué plazo lo tienen programado? Es que Qué ese tema, bárbaro es. porque en todo el sexenio pasado fueron 300,000. Sin embargo, No, es el ahorita universo ya de sé. cancelaciones No, que estos son tienen más. ellos Sí. pendientes. ¿Sí? Sí. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita, INSUS, va a tener que escriturar las 600,000 que le toca. Las 600,000 de CONAVI, y estamos viendo que por otros lados que tiene del INDEP y demás, puede tener otras. Entonces, el puro INSUS va a traer 1,300,000 viviendas. Tenemos que ir a la tecnología. Nosotros en el Colegio Nacional tenemos una herramienta que es el sello digital notarial, que sí, está hecho una a que vaya en el papel testimonio para poder verificar la autenticidad. De Si todas llega las al registro partes público, intervinientes. y antes que nada que la escritura es auténtica, Claro. no que chocolate. No, a eso me refiero. Todos los que intervienen pueden checarse. Si lleva, por ojo, para ese código es un código QR de entorno cerrado. Solo se puede verificar con un código cerrado. O sea, de ustedes mismos, de notario a notario. Entre notarios, sí, y ahorita por eso voy a hacer la previa. Hace 4 años se nos acercó la Asociación de Bancos de México y nos dijeron, oigan, notarios, el mayor quebranto de la banca son créditos vivos con cancelaciones apócrifas. Así es. ¿Qué van a Les hacer? caen, sí. Y entonces dijimos, bueno, sí vamos a hacer, pero la culpa es compartida, compadre, ¿no? Claro. Entonces de otra manera trabajamos y celebramos su convenio. Dijimos, ¿por qué las cartas de cancelación no traen el código QR? Que traigan banco acreedor, quién es el deudor, el número de crédito, el inmueble, ¿cómo se dice? Y el folio real. No, y quién llegó a cancelar y hace esa historia. Le llega al notario esa carta. Es auténtica, hace proyecto, lo manda por correo. Le vuelven, te programa firma.
Llego con mi protocolo, con mi carta, es auténtica, el visto bueno, te firmo. Porque están entre ustedes y los Es bancos. correcto, pero faltaba en la parte más importante, los registros públicos. Claro, ese es el Entonces tema. nos acercamos con Sedatu, la hoy secretaria Edna Vega, yo y subsecretaria Griselda Martínez, que en su momento era directora de Modernización de Registros y Catastros y subsecretaria, entendieron el problema y se firmó un convenio. Y entonces ellos nos han ido ayudando a firmar convenios con los registros públicos, para que cuando haya registro público van a pasar dos cosas. Cuando hay una escritura foránea no tiene un mecanismo de validación. No, le mandan correo a un correo, las quién sabe arrancan, qué, las hojas, al ¿no? notario. No sabemos si es auténtico el correo. Claro. No sabemos nada. Entonces, oye, un procedimiento de validación y un procedimiento de autenticación inmediata. Y eso reduce Sí, no, tiempos. que no te tarde una Tal semana. cual. ¿Por qué ha habido tanta resistencia y no se ha hecho eso? No, O sea, vamos bien. De hecho, ahorita, a nivel nacional, el de los 1 de registros marzo arrancamos públicos. con el proyecto ya. El primer registro del programa piloto es Jalisco y ya tenemos como 10 registros No, sumados. en Jalisco, que ya me empezó con imagino. temas. Por eso, y la verdad, Jalisco. Que lo mencionábamos ha tenido al mucha inicio, discusión. ¿no? Es correcto, y por eso con Jalisco estamos empezando el programa y todo, y la verdad nos ha ido muy bien. El secretario de mi consejo es el presidente del Colegio Local de Jalisco, y de una u otra manera, pues vamos trabajando. Impresionante. Y la directora del registro público, Pati Ortega, es una persona aparte que tuvo mucha vocación, porque el papá fue decano del colegio Mira. de Jalisco Hay que y del honrar Colegio la Nacional. historia. Si necesitamos hacer un cambio y tiene de ese muchísima rumbo. idea de lo que Claro. hace. Entonces, de una u otra manera eso es importante, porque entonces tenemos esa figura. Nos volteamos con INSUS cuando todo estaba Pepe Iracheta, que firmamos convenio, tuvimos un evento insignia del año, que es en el Pepsi Center, que fue 16 de enero, que este año rompimos récord de asistencia, tuvimos 3.140, 3.180 asistentes en Pepsi Center, y firmamos 3 convenios, pero uno de ellos fue con el INSUS, con Pepe Iracheta, ya con Víctor, el nuevo director. ¿Víctor pero Suárez? Es Víctor, porque Víctor Suárez es el de la Procuraduría Agraria, ahorita me acuerdo el nombre de Víctor del INSUS, y estuvo Pepe Iracheta de INSUS testigo. es el Instituto del Suelo Sustentable. Ok, para los que Ajá. nos están Y entonces viendo. acordamos que el código QR va a tener ahí una función. Claro, eso sería INSUS detona importantísimo. y va a decir cuál va a ser el vehículo que enajena, porque o es el gobierno o es un fideicomiso, un particular el titular Claro. de esa tierra. Ciudadano que adquiere. Del ciudadano van a dar sus datos generales, su CURP, su identificación y constancia de situación fiscal. Del inmueble van a dar la ubicación con sus medidas y linderos y sus datos de registro con clave catastral. ¿Qué va a hacer el notario? Con el código QR lo recorta y lo plasma en la escritura. ¿Sí? Oye, que hay un error en el nombre, regresa al paso 1. Oye, que hay un error en la escritura, regresa al paso 1. ¿Cómo, Sí, cómo se no, vincula ahí el programa de modernización que tiene el secretario Pepe Merino, José Merino? En este caso ahorita en concreto en esta figura no, pero tenemos otras muchas en las que sí. Ejemplo, ahorita traemos un programa piloto con la Secretaría de Economía para las denominaciones y las sociedades, que ahorita puedo ampliar en el tema, nada más concluyo el tema de lo de... Mi pregunta de es si INSUS. habría algo más que hacer ahí a través de Pepe Yo creo que se Merino. podrá llegar a hacer. De Ahorita, INSUS. digamos, tenemos esta herramienta en que entonces el notario manda el proyecto. Sí. Se valida que es la información que no tiene ninguna alteración, se programa firma. Ya acabó. El notario firma la escritura y le va a agregar 4 o 5 datos. Notario, entidad, fecha, libro, y quiénes son las partes. Para que cuando lleguen al registro público, con Porque esa es la- solo recortan y pegan. Porque lo que queremos es la modernización del registro y con público. eso Facilitación, abatimos sí, claro. tiempo. O sea, ¿cómo queremos que por ejemplo, INSUS escritura 1.300.000 viviendas si no es con un mecanismo así? Claro. Va a ser no, imposible. hombre. No, voy a seguir transcribiendo linderos. No, voy a seguir, no, hombre, no, nos no, vemos no. en 2 sexenios. En para 3. acabar pronto, ¿no? En 3. Esa es la realidad. Entonces, son de las herramientas que traemos que son de lo que queremos contribuir. Ojo, también la agencia digital del doctor Merino trae proyectos importantísimos. Claro. Nosotros con ellos hemos tenido un acercamiento que, por ejemplo, nosotros el año pasado, en una asamblea que tuvimos en mayo, acordamos por unanimidad migrar a una plataforma digital. Ujú. Entonces, el Colegio Nacional va a desarrollar una plataforma de actuación digital notarial, porque los colegios no tienen los recursos, son 4 o 5 colegios los que tienen Sí. los recursos. Y aparte no puedo tener 32 plataformas diferentes. No, ese es el chiste, Que sea una ir a plataforma unificar única. para Ese es el cerrar director. cotos de ¿Qué pasa si el discrecionalidad? Colegio Nacional hace la plataforma? Hay una ley modelo basada en la Unión Internacional del Notariado, de la cual México forma parte. La Unión Internacional del Notariado agrupa 93 países y desde el 2 de octubre, en la elección y a partir del 1 de enero, la preside David Figueroa Márquez, notario mexicano. Entonces Fíjate. ahorita México preside Gafi,
preside también la Unión Internacional del Notariado. Hay que aprovechar esos espacios Tal cual, para... y hay que cacarearlos. Sí, hay que cacarearlos. Entonces, de una otra manera, entonces, en base a esa ley modelo, si los estados hacen la adecuación a la ley modelo, que son cosas muy claras, oye, se necesitan entornos cerrados y seguros, que los servidores sean del notariado, etcétera. Sí, cuidado. Tal cual. Entonces, teniendo todo eso, la adecuación se le pide, el Estado o el colegio le pide a la nacional, se le da la plataforma y se adecúa. De ahí, ¿cómo la voy a pagar esa inversión que hizo el Colegio Nacional? Oye, yo soy notario de Ciudad de México, otorgué 10 escrituras, pues te pago 10 escrituras. Es decir, se va a pagar una cuota por escritura otorgada. Está bien. Y esa cuota sirve para reintegrar al colegio la inversión de la plataforma. Para mantener la plataforma. Y de una otra manera, todo lo que es el almacenaje perpetuo es carísimo. Es carísimo. Sí, claro. Porque va a ser Amazon, Oracle o alguno de estos jugadores. O sea, no son baratos. Todo lo que se salga de las manos de un funcionario, de un servidor público, saldrá barato comparado con el nivel de corrupción. Pero es como nosotros. Entonces, derivado de todo eso, entonces imagínense que nos estamos reuniendo con la agencia digital y dijimos, oye, fíjate que la mejor plataforma de prevención del lavado de dinero y de dar avisos es la española, dicho por Gafi. Sí. Y el Colegio de Noteros de España, pues nada más para que se den una idea, tiene en Madrid 750 ingenieros y en Barcelona 1500. O sea, igualito que nosotros. ¿No? Nosotros tenemos uno. Entonces, de ese tamaño es la proporción. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si nosotros en nuestra plataforma de actuación digital colgamos como un aplicativo el dar los avisos de prevención del lavado de dinero? Es decir, que los noteros le den los avisos al colegio, el colegio filtra la información, porque una cosa bien importante, ¿qué pasa si tengo un chico malo que hace una operación en Tijuana, otra en Cancún y otra en Ciudad de México? ¿Cómo la focalizar? Pero si tengo centralizada la información, claro que la voy a poder hacer. Tengo que tener control de la información. Ojo, en España se da aviso del 30% de la información, se da aviso del colegio a la autoridad, pero el 23% se judicializa. Es altísimo el índice de bateo. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros lo que queremos, y lo estamos viendo con la agencia digital, es que nuestra plataforma digital del colegio sirva para la conectividad de los avisos y comunicación con las secretarías de Estado federales. Entonces, en un ejemplo, el primero se espera que sea economía para los permisos de muchas sociedades y demás, pero además también imagínense que ahí colgáramos los avisos de la UIF. Cojo, yo ya tengo un régimen de excepción con la UIF. Yo tengo 5 actividades vulnerables. Ante notero puede ser vulnerable lo relacionado con la transmisión de un inmueble, los actos corporativos con una sociedad de aumentos, reducciones de capital, decisiones, fusiones, etcétera. También lo puede ser de una otra manera los poderes irrevocables, los préstamos entre particulares que no participa un banco o fideicomisos en que no tenga como beneficiario un jugador del sector financiero. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros, gracias, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, en lo que es todo lo que tenga que ver con inmuebles, damos aviso por el portal Declaranot del SAT? Ya tengo un régimen de excepción y así lo cumplo, porque yo tengo que reportar, oye, Juan le vendió a Pedro, fue en tal cantidad, tanto los deducibles, el pago provisional, el acumulado del anual. Yo soy un chismoso para el fisco. Yo en una venta le reporto al fisco más de 70 reactivos de una venta. Déjame preguntarte algo importantísimo, ahorita te voy a interrumpir por algo. ¿Cuál es el papel de los notarios ratas en estos fraudes inmobiliarios, en los despojos? Que las personas, hace poco tuve una reunión con un colega de la Fiscalía, platicándole, oye, llegan a través del programa y de todos ustedes que nos ven, nos mandan y les agradecemos mucho, sigan mandándonos. Oiga, llegaron y nos despojaron y traían el acta y todo lo que hicieron. Yo voy a decir, ahí ¿qué hacemos estar coludida muchas partes. El año pasado fue un problema muy fuerte en el Estado de México y hubo un operativo de la Fiscalía Local. Y Ciudad de México también. No, pero voy a distinguir uno del otro porque de los dos estuve al tanto, me documenté y participé en medios con el tema. En el tema del Estado de México, por ejemplo, en primer lugar estaban metidas muchas organizaciones sociales políticas. Sí. Y aquí tiene que estar necesariamente coludido registro público y catastro. Me explico. Muchos de esos despojos son en inmuebles de que, oye, pues fíjate que aquí que la abuelita de Muna hoy tendría 120 años y no han tocado el inmueble. Pues vámonos sobre así es.
Tal cual, van buscando inmuebles que tienen una posibilidad de vida. Y que hay una sola persona ahí, ¿no? Es y que vulnerable. Y también por el otro lado, el decir, oye, pues los herederos no se han escriturado. Porque hoy ya no. Exactamente. Entonces, van por una serie de cosas y entonces se hace todo eso. Entonces, uno de los temas muy importantes, por ejemplo, una gran herramienta que tienen varios registros públicos es la alerta inmobiliaria. En el Estómago, por ejemplo, es gratuita. ¿Qué pasa si yo me doy de alta? ¿En qué consiste la alerta inmobiliaria? Yo le digo al registro público, oye, respecto al folio 1 millón, yo soy Ricardo Vargas, soy el titular del inmueble, te pido que me inscribas a alerta inmobiliaria, y me va a llegar un mensaje SMS o lo que sea de cualquier movimiento con mi inmueble. Oye, que Juan Pérez si de no tal te dan lugar de baja pidió, automáticamente antes de que te enteres. No, como las alertas fraudulentas de los bancos. No, pero es que esta sí funciona y funciona muy bien, y esa ha sido parte de lo que ha servido. Ajá. Y hemos tenido que hacer propuestas de reformas en los estados. Ejemplo, hubo un problema muy fuerte hace 2 años, 3 años en Bahía de Banderas, en Nayarit. Sí, me acuerdo. Con el tema de allá, que hasta la banca cerró los bancos, los créditos un tiempo. El sector bancario cerró créditos. Y algo de lo que se dijo es... Me acuerdo que entonces yo hablé con Griselda Martínez y le dije que estaba... entonces era directora de Registros Catastros o subsecretaria. Y me dijo, amigo... diles a los bancos que compren, que paguen la alerta inmobiliaria. Es que es muy caro. Le dije, no, y aparte, me hizo yo un análisis muy importante. No se va a falsificar una cancelación de hipoteca de un crédito que debe el 10%. Se va a cancelar, se va a hacer fraudulenta de manera apócrifa una cancelación donde debe el 80, el 90, el 95. Oye, ¿no debería ser gratis la alerta inmobiliaria? El Estado de México es gratis. En el Estado de México son como los derechos. Si yo saco una licencia, tengo que pagar. Entonces, pero aparte, no es un gasto oneroso. Entonces, ¿qué le dijeron a la banca? Oye, es muy sencillo. Agarran los créditos que tengan el 10% de su primer periodo de vida, porque los demás ya no lo van a hacer. ¿Sí? Y ya que logramos todo, en la ley decía que solo puede pedir el titular dueño. Decir, entonces, tuvimos que regresar y decir, hagan una modificación, y siguieron una modificación y ya la puede pedir el titular de cualquier derecho inscrito. Claro. Puede ser el acreedor hipotecario, podrá ser el usufructuario, podrá ser etcétera, ¿no? Quizás una persona que tiene un arrendamiento a 10 años va y lo inscribe porque así lo pide la ley y quiere ver que su arrendamiento esté todo en orden. Si tú llegas a querer decir, oiga, invadieron, ¿quién era la dueña? No, pues que mi abuelita, no, que es que el señor y parece que lo mataron. No, pues tiene que venir y ni te pelan. Entonces, o sea, y toda la gente, esa es delincuencia organizada. Definitivamente, muy organizada. ¿Qué hacer ahí? Yo como por una eso, propuesta. Obviamente, por ejemplo, Ciudad de México sacó una campaña, el colegio, que es el escudo protector, que es bastante interesante. Yo les diría, es estar vigilando tu folio del inmueble y una serie de cosas. Sobre todo hay que partir, si es un inmueble en el que vivo, es muy diferente a un inmueble del cual no tengo posesión. ¿Por qué? Porque lo tengo desocupado. ¿Por qué? Porque lo tengo rentado. Está ¿por en qué? litigio o lo que sea. Entonces, son diferentes, ¿no? Entonces, porque yo por lo menos digo, por lo menos donde vivo desde hace 20 años nadie me ha venido a sacar. Significa que sigue todo en orden. El siguiente pero paso, por eso, pero pudiera ser, pero pues puede ser. Entonces, yo lo que digo es promover herramientas como la alerta inmobiliaria sería muy buena en todos los registros para que alguna persona, oye, ¿no? Fíjate que tal notero pidió aviso sobre tu casa, que espérate, yo no estoy involucrado. Voy y digo, cuidado. Pero si están de acuerdo en el registro con el notario... Pero va a ser un notario que necesariamente van a detonar el aviso. Yo lo que digo es, hay que tener herramientas. Para la reforma que puede ser por ahí, ¿no? También yo veo, entonces, yo lo que veo es, si hacemos la alerta inmobiliaria necesaria, indispensable, ese es un tema. Y por otro lado, se pueden ir poniendo ciertos mecanismos. Yo lo que estoy convencido es que dentro de todo tenemos en muchas cosas buenas leyes. Lo que nos falta quizás es quienes las aplican. Es correcto. Yo entonces de una otra manera tenemos que ver esa aplicación, cómo la hacemos eficiente y eficaz. Y ver lo que ha pasado, las resistencias, y porque yo pienso que tienes una propuesta de vanguardia a como nos hemos quedado rezagados en tantos años, mientras la delincuencia va kilómetros adelante. Es que es lo que yo quiero ver. A ver, pensemos que yo llego con una escritura, con un código QR de entorno cerrado, que solamente el registro con claves va a validar que es auténtica, y entonces procede a hacer la inscripción del documento. Es una historia muy diferente a que yo no sé si la escritura que me están presentando es auténtica o no es auténtica, porque viene de un notario, de una entidad que nunca he visto un testimonio, y qué voy a hacer. Claro. Sí, aquí ya tiene todo el historial y demás. Tiene la historia del inmueble y es más fácil. Y, por ejemplo, nuestra herramienta del sello digital podrá ser perfectible, definitivamente, pero tiene una gran virtud. Es uniforme.
Y sabes que la verdad, muchas personas, muchísimas que nos están viendo, que nos han escrito, han caído con estos supuestos que los engañan diciendo que trabajan o que son en notario. O sea, vayan a una notaría formal. Eso es correcto. O sea, yo lo que les diría es, yo quitaría la desidia, quitaría la comodidad y diría, ¿sabes qué? Las cosas cuestan trabajo, dedícales tiempo. Dedícales tiempo. Ojo, a mí ya me tocó ver escrituras apócrifas que hasta traen teléfonos que siguen contestando como si fuera realmente la notaría cuando no es notaría. Es correcto. Entonces, a ese nivel han llegado las cosas, porque imagínate ya para que hagan eso, el volumen de falsificaciones que traen. Pues claro. Eso es una industria, ya es un negocio. Es criminal. Cuidemos todo eso y por eso de una u otra manera sí es importante, oye, o voy a la notaría o por ejemplo las bancadas se firman en el banco, una serie de cosas, hay que tener esos seguimientos. No, hombre, no de controles. Bueno, es que aunque te lleven a un banco y creas, se puede alguien sentar ahí. Ha pasado mucho en las agencias de carros. Por eso. Tienen que ir a un notario, checar con el colegio de notarios. O sea, ¿de veras? Simplemente se pueden meter a la página de internet, oye, el notario es fulano y tal, esta es su dirección, este es su teléfono y demás, sí. Hay gente que no tiene bueno, pero digamos, vamos a pensar en que ustedes difundan con todos, que no vaya nadie con nadie que no sea en una oficina de un notario. Yo lo que veo es, por ejemplo, el doctor Merino el año pasado en la convención bancaria hizo una reflexión que a mí se me hizo muy cruda, pero digamos, él más o menos, si no mal recuerdo, manejó ahí que un 16% de la población no tiene acceso a internet. Sea porque un 8% no lo hay, un 8% no lo puede pagar. Eso sí, y de los que están, que tienen acceso viven en redes. Entonces yo lo que me refiero es, si tengo un 84%, por lo menos que ese 84% lo haga así, y el otro 16% veamos cómo le damos facilidades para poderlo hacer, ¿no? O sea, yo voy a ver un ejemplo que a mí se me hizo muy bueno de conectividad, en ese caso, en la pandemia fue la UNAM. ¿Sí? Yo quiero ver que papá y mamá en una casa de 2 recámaras con 3 hijos, vivían ahí 5, no había internet que aguantara, sin embargo la UNAM logró hacerlo en gran parte del campus y los chavos seguían yendo a la UNAM para de ahí poderse meter a internet porque lo que no puede hacer en casa lo hacían ahí. Pero sabes que yo no me refiero a que no tengan conectividad, sino que me refiero a las personas que estamos ya en un rango de personas mayores, vulnerables, no me queda claro. Como las que son objeto de fraudes bancarios. Todos díganle a sus parientes que todo lo que sea maravilloso no existe. Eso es lo primero. De hecho, por eso fue la importancia de acercar aquí al notario para ir puntualizando, dar cuenta de todos esos puntos, partir de lo general de la situación que existe en los notariados, hablar un poco sobre esta iniciativa y pues tenemos ya lamentablemente que ir cerrando el programa y sí fue muy rápido el tiempo. No, bastante, pero es información importante, sí plantear las dudas, las inquietudes que existen sobre el tema. Me queda claro que no es una generalidad, pero era importante hablar sobre la ilegalidad que existe en algunos temas. Exactamente. No podemos cerrar los ojos. Y yo lo que digo es, tanto podemos toparnos con delincuencia organizada como nos podemos topar con, desgraciadamente, notarios o notarios que tengan algún actor indebido. Claro. Los dos son para darle seguimiento. Totalmente. Entonces, que son los menos los notarios, correcto, pero esos hacen un daño tan grande. Entonces, yo lo que les recomendación, siguiendo con lo que dice la doctora Munez, hablen al colegio de notarios o chequen en internet y de una otra manera. Es que yo les diría, es que ahí lo conveniente es acudir al colegio de cada entidad. De cada entidad. Sí, eso es fundamental. Entrando al colegio de cada entidad, de una u otra manera, ahí ya dicen, oye, soy de Ciudad de México. Ojo, por ejemplo, Ciudad de México en la página, yo lo que les digo a la gente es muy sencillo, ve con tu notario de confianza y si no tienes, ve con el más cercano. Que no te dé flojera. La página del Colegio de Notarios en Ciudad de México te permite hasta accesar por alcaldía. Lo tienes sumamente desagregado. Un ratito al Facebook, no hay pretexto. Y entren ahí. Oye, estoy en Benito Juárez, pues uno en Benito Juárez. Oye, estoy en Álvaro Obregón, pues busca a alguien en Álvaro Obregón. Pero hay un buen consejo. El Colegio de la Ciudad de México puede orientarlos. Son gente ética. Y en todos los colegios de la República, yo la recomendación es acérquense a los colegios, sea vía telefónica, ya por los canales digitales, y obtendrán tarde que temprano, seguramente de manera rápida, respuesta. Y pregúntenle a quien más confianza le tengan, Bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecido soy yo. Muchas gracias a todos, Obed. Unidos contra la corrupción y el fraude. Nos vemos el siguiente miércoles. Saludos a todos.